Gracias por este día, gracias por este momento tan especial, porque venimos a escuchar tu voz y tú, Señor, en tu fidelidad, declarándonos nosotros necesitados de ti, con una pobreza espiritual, como tú lo dijiste en las bienaventuranzas, y nosotros recibimos esa bendición de tu dicha y gozo, porque tú dices, Señor, que los que están en esta condición son herederos del reino de Dios, de tu reino precioso, Dios. Gracias, Señor, y en este día queremos pedirte que nos des un oído para oír, una fe para creer, una mente para entender. Ilumina nuestra mente para que tu palabra venga y haga un cambio sustancial, transformación real en nuestras vidas, que no salgamos solamente así como llegamos, sino que se cumpla tu propósito, Dios. Y para eso tu palabra, que no volverá a ti vacía, que es eficaz, pedimos, Señor, que lo sea en nuestras vidas, y por eso levantamos nuestras manos en una señal de rendición a ti, Padre. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor, bendito es su nombre. Te alabamos, Señor. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Vamos a leerlo. Esta carta a la iglesia de Éfeso del apóstol Pablo, que nos habla de un tema que podría ser muy reiterativo en la escritura. Es algo que se predica mucho en la iglesia cristiana, pero es importante que nosotros lo consideremos, porque el enemigo de nuestras almas se ha encargado de presentarnos situaciones, presentarnos conceptos en nuestras vidas en las que muchas veces creemos que estamos avanzando, creemos que vamos bien en el caminar del Señor, pero nos estamos enfrentando a cosas que Dios quiere hacer evidentes para que sean solucionados conflictos que están muy arraigados en nuestras vidas. No hay nada más viejo en la historia del hombre que el ciclo de la venganza. Ese deseo que hay de forma natural en todos los seres humanos de justicia y retribución. El problema con esto, es decir, todos los seres humanos, y de forma natural Dios puso eso desde que nos crea, un deseo de justicia, un deseo de que todo esté en su lugar, que esté equitativo, que sea retribuido cada cosa, ¿verdad? Así el trabajo, que haya un fruto de ese trabajo. Pero también cuando hay algo que daña a una persona, de forma natural nosotros reaccionamos buscando justicia. Dios nos retira a los seres humanos el que nosotros ejerzamos esa justicia. ¿Por qué? Porque cuando entra el pecado en el hombre, entonces esa naturaleza caída nos deteriora el criterio para poder juzgar correctamente. Nos hemos corrompido por el egocentrismo en consecuencia del pecado, y esto es muy evidente desde Adán. Esto no lo tenemos que comprobar demasiado. Cuando entra el pecado y viene Dios y le dice: ¿qué fue lo que hiciste, Adán? Y Adán no dice: Señor, es que mira, hice esto y el otro, no te obedecí. No, ¿qué fue lo que dijo Adán? La mujer que tú me diste, por cierto. Él se defiende a sí mismo. Ahí vemos el egocentrismo como brota de forma inmediata, protegiéndose a él, olvidándose de todo, olvidándose del encargo que Dios le había dado hacia su esposa, olvidándose de sojuzgar a tierra. Él piensa solamente en él mismo. Ese egocentrismo nos impide, salvo situaciones donde Dios nos da una autoridad para juzgar algunas cosas de forma general. Por ejemplo, alguien que es juez, Dios le da para imponer la ley civil sobre una ciudad, sobre un país, sobre unas condiciones específicas. Pero Dios no nos ha dado el ejercer justicia personalmente, solo en algunos casos de autoridad. Como padres, Dios te pide que juzgues algunas acciones de tus hijos ejerciendo esa autoridad y buscando sabiduría de Dios. Dios, sin en cambio, Cristo, cuando está en ese sermón del monte, nos pide que seamos diferentes como sus hijos, que hagamos la diferencia, que el Espíritu de Dios dentro de nosotros se haga evidente dando un fruto. Y Dios nos pide
amar y perdonar, aún a nuestros enemigos, aún a aquellos que nos han dañado. Y si eso nos pide con nuestros enemigos, ¿cuánto más con los cercanos? Pero muchos de nosotros hemos sido engañados. No saben cuántas personas que hemos estado en consejería con ellos, yo les he dicho, ¿sabes qué? Tienes que perdonar. Y la mayoría de ocasiones que nos enfrentamos a esta situación del perdón, en ese engaño que tenemos, en un concepto tergiversado del perdón, en una forma de tratar de defendernos a nosotros mismos, nuevamente ese egocentrismo, respondemos, sí, yo ya perdoné. Y pensamos que por el solo hecho de decir ya perdoné, creemos que ya lo hicimos. Dios nos quiere que en su palabra revelarnos, ilustrarnos, iluminarnos, para que no caigamos en ese grave problema de necedad como cayó Saúl. Aquel Saúl que le fue ordenado, sabes que ve a tal lugar, ve con tal nación, enfréntate con ellos y destruye todo. No dejes nada vivo, ni seres humanos ni animales, nada. Y cuando viene Samuel a supervisar lo que Saúl había hecho, Saúl ahí en 1 Samuel 15, versos 13 y 14, él inmediatamente que llega dice, ¿sabes qué? Yo he cumplido toda la palabra de Jehová. Y Samuel entonces le responde y le pregunta, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Había una evidencia clara de la desobediencia de Saúl. Había señales ahí, ¿verdad? Los animalitos hacían ruido. Y Saúl, necio, ¿no? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, gloria al Señor, aleluya. Todo bien, caminando en el camino del Señor. Cuando nosotros tenemos una infección en nuestro cuerpo, por ejemplo, que es muy común la garganta, las vías respiratorias o el estómago, y tú vas al doctor, el doctor no saca un microscopio, ¿verdad? Y te lo mete a la boca y empieza a buscar un virus, ¿no? A ver, ¿dónde está la bacteria? ¿Qué bacteria es la que tienes? ¿No, verdad? ¿Qué es lo que hace el doctor? Te pregunta, ¿cómo te sientes? Te mide la temperatura, te mide la presión, te dice cuáles son los síntomas. Y de acuerdo a los síntomas, él determina, ¿sabes qué? Tú tienes tal infección, tienes un virus, tienes una bacteria determinada y sin embargo, ¿verdad? Eso es lo que nos hace ver, a pesar de que no vemos el virus, no vemos la bacteria, nos damos cuenta de que hay un problema por los síntomas. De igual manera, el Señor en estos versículos que vamos a leer nos muestra cuando hay algo que está mal dentro de nosotros. Cuando hay de forma específica un virus llamado rencor. Nuestro comportamiento diario, la forma en que reaccionamos ante ciertas circunstancias, es lo que nos permite darnos cuenta, es decir, esos síntomas nos permiten darnos cuenta cuando no hemos perdonado realmente en nuestra vida. Y eso es lo que la palabra de Dios hoy nos enseña. El anhelo que Dios quiere para nosotros de que podamos vivir apartados, logremos vivir libres del peso del rencor. Este es el tema del día de hoy. Libres del peso del rencor. Efesios capítulo 4, versículo 31, dice así el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En esta lista de formas que vemos de fruto de una persona nueva nacida, regenerada,
una persona que ha recibido a Jesucristo verdaderamente como su Señor y su Salvador, que cree en Él, que tiene fe, que ha sido convencido, que ha dejado aparte toda su religiosidad, todos sus conceptos de pensar respecto al pecado, toda su autojustificación, y que realmente ha venido a clamar por un Salvador y que ha reconocido esto a través de una obra del Espíritu Santo, de esta regeneración. Ahí vemos en este capítulo 4 de Efesios cómo el apóstol narra, describe las evidencias de un nuevo nacimiento en el comportamiento de una persona, los cambios que surgen de que el Espíritu de Dios está obrando. Y terminamos con este capítulo hablando de un tema específico, haciendo un contraste entre la libertad y la esclavitud, entre el perdón y el rencor. El primer versículo que acabamos de leer nos habla de 6 síntomas de esta falta de perdón, de esta falta del ejercicio de la benignidad de nosotros, de la misericordia en nuestras vidas, que obra, que esta misericordia que genera el perdón en nuestras vidas. 6 síntomas que vemos aquí y que Él nos enseña y nos dice cómo se puede quitar esto en nuestras vidas. Repito, síntomas que están hablando de una falta de perdón o que esto significa rencor. Por eso el apóstol dice: quítense de vosotros toda amargura. Es decir, Dios nos está mostrando aquí que si nosotros podemos decir, proclamar, pensar, autoconvencernos, automanipularnos y decir: sí, yo ya perdoné a las personas que me dañaron, yo ya perdoné. Pero es como decirle al doctor: ¿sabes qué? Ir al doctor y tener temperatura, y aunque te estén doliendo las articulaciones, decirle: estoy súper bien, aleluya. Entonces el doctor te vendría a decir: ¿sabes qué? Entonces, ¿por qué crees que te están doliendo? ¿Por qué no te levantas? El termómetro dice otra cosa. Y aquí está el termómetro de la palabra de Dios para señalarnos y decirnos: hay algo que está mal dentro de nosotros. Cuando estos síntomas permanecen en nuestras vidas, quiere decir que hay algo que no está arreglado dentro de nuestra forma de pensar, dentro de nuestro corazón. El primero de ellos les dice: quítense de vosotros toda amargura. La palabra amargura en el griego es la palabra pikria, con K, pikria, y significa punzante, veneno, atravesar, perforar, agudo, puntiagudo. Una persona amargada es una persona que todo el tiempo que tú estás con ella es como un aguijón que está punzando. Es como cuando se te mete una espinita en la ropa y está ahí como una piedra en el zapato que no es agradable, al contrario, es molesto. Estas son las señales de una persona amargada, que sus palabras, dice aquí, son como un veneno. Todo el tiempo está hablando cosas que no son buenas, que no son agradables. Contrario a eso, a la amargura, es la benignidad, que vamos a ver más adelante, que una persona que habla bien y una persona amargada todo el tiempo está hablando cosas malas. Todo el tiempo está hablando de forma pesimista. Habla mal del pasado, habla mal del presente y habla mal del futuro. Todo es una catástrofe, todo es lamentable, todo lo ve siempre, todo lo malo, todo es señal de queja. En el Salmo 141 nos habla de una persona que tiene estas características, del 1 al 3, Salmo 140. Dice así el salmista: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Vamos a ver que la amargura produce violencia, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. ¿Qué dijimos que era la amargura? Una de esas señales: veneno. Una serpiente que suelta de su boca veneno. Fíjate, su lengua, ¿cómo es? Dice: como serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Esta palabra pikria en el griego se utiliza en diferentes escritos. Cuando se estudia la etimología de una palabra, no había un diccionario como tal de palabras del griego antiguo,
sino se revisan estas palabras, se revisan diferentes escritos del griego antiguo, y entonces se ve cómo se utiliza. Y esta palabra picría se utilizaba en los escritos antiguos griegos como un resentimiento imborrable. Era la actitud de una persona para nunca aceptar una reconciliación. Son personas que, repito, todo lo ven mal, que llegan a la congregación y te sientan de este lado y tú dices, ¿por qué de este lado ahora? Yo quiero allá. Y luego te mandan para el otro lado, bueno, para acá. Ay, esta silla no sirve bien, mejor allá. Nada les gusta. Salen y está soleado y dicen, ay, tanto calor. Hace frío, ¿por qué tanto frío? Más en el metro, ¿verdad? Está lleno el metro. Ay, la gente va vacío. ¿Qué habrá pasado? Llega a la iglesia, ¿verdad? La iglesia está llena. Ay, que prendan el aire acondicionado, mucho calor. Está vacío. Ya habrá venido el Señor. Todo lo ven mal, todo lo ven negativo. Te relacionas con ellos y todo el tiempo es no estar a gusto, no estás cómodo. Todo el tiempo son quejas, todo el tiempo. Y ¿sabes qué? La amargura se contagia. Y por eso en Hebreos el Señor nos dice, cuidado, cuidado con que tan solo pueda surgir una raíz de amargura, porque esa amargura rápidamente crece. Y la amargura, repito, busca amargura. David, perseguido, sin perdonar, se sentía menospreciado, va y se mete a una cueva, la cueva famosa de Adulam. Y dice ahí con que estaban todos los que sean perseguidos, y dice todos los de corazón amargado. Estaban tan amargados aquellos que no podían distinguir una autoridad. Y esos mismos, ¿verdad? Cuando entra Saúl a esa cueva, Dios le permite, entra Saúl ahí a hacer sus necesidades físicas, porque eso es lo que significaba que se ponía su manto. Entonces va a hacer ahí, ¿verdad? Él, su necesidad, se mete ahí, se oculta, y lo ven todos ellos y le dicen, ahí está David, mira, Dios te lo puso. Porque somos amargados espirituales. Fue Dios el que te lo puso, es Dios. Y le echamos la culpa a Dios de todo. Ahí está, y va David tentado y lleva ahí ya, porque iba, pues si no, ¿para qué se llevó el cuchillo, verdad? No le fue a llevar el regio, ¿verdad? Ni el pétalo, iba con el cuchillo. Y cuando se da cuenta, el espíritu lo redarguye y solamente le corta un pedazo de capa y después sale para buscar una reconciliación con él. Pero había una tentación ahí. Eso es lo que provoca la amargura, una tendencia al mal, una tendencia a hacer lo incorrecto todo el tiempo. Vivimos en un mundo lleno de amargura. Y son personas que, mira, están ahí constante, ¿verdad? Ahí molestando, no te lo quitas. Repito, como esa etiqueta, ¿no les ha pasado que la etiqueta cuando la planchas mal está ahí, ya no estás así, incómodo, no te deja estar bien? La amargura no te da reposo. La amargura no te deja dormir bien, no te da descanso. Todo el tiempo está ahí. Y la amargura se demuestra, como dice Proverbios 19:13, hablando específica a la mujer, ¿verdad? Pero solamente como un ejemplo. Pero dice que es como gotera continua las contiendas de la mujer. Una condición de molestia, una persona que está molesta, que esa molestia la trae de mucho tiempo atrás y ya tarde o temprano la saca en ese deseo que está de venganza, que daña y produce el siguiente síntoma. Quítense de vosotros toda amargura, y luego dice, y enojo, y ira. Menciono los dos porque aunque el apóstol hace una diferencia, es importante que la sepamos, porque muchos de nosotros nos justificamos nuestro enojo y decimos, bueno, pues yo no estoy muy enojado, yo no me enojo muchísimo, yo no me excedo mucho en el enojo. Pero no es casualidad que alrededor de esto el apóstol nos dice, no demos lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo peco? Cuando hay un enojo en mi vida, porque el enojo en sí mismo es pecado. La respuesta es no.
Pero el enojo puede producir pecado. Como le dijo Dios a Caín, ¿verdad? Cuidado, mi querido Caín, porque el pecado está a la puerta. Cuando nosotros nos enojamos y no tenemos un límite, entonces ahí es donde caemos en pecado. Esta palabra enojo, la primera es zumos, con D al principio, zumos, y significa pasión. Nos habla así como un respiro fuerte, como cuando le haces furor, ardor. Un comentarista le llama, es como una ira, como humo de pajas. Es decir, cuando tú quieres prender una fogata, utilizas los leños, pones los leños, pero es muy difícil que tú puedas echarle un cerillo a los leños y prenda, o mantener con un encendedor. Entonces lo que haces es que puedes poner pajita, que esa prende rápido, ayuda a que el leño se prenda, pero esa pajita se consume rápido. Eso es la palabra zumos. Un enojo, pero muy, ¿verdad? Que se va a un pico y aunque pronto desaparece, de todas maneras esto es pecaminoso. ¿Por qué? Voy a comparar en principio por qué digo que no todo el enojo es pecaminoso. Hay un enojo santo. Por ejemplo, el enojo de Cristo. Cristo, cuando va al templo y ve ahí los cambistas, que eran unos transotas, o sea, ve pecado abierto dentro del templo, abusaban, utilizaban los recursos de la necesidad de la gente, los recursos de que la gente venía a presentar sus ofrendas para abusar de ellos. O sea, vendían las cosas carísimas, eran onerosos. Y entonces cuando ve eso Cristo, ¿verdad? Y él, ¿qué pasa? Se enoja. Pero dice la Biblia que Cristo no pecó, no hizo ni un solo mal. Él fue totalmente puro, perfecto, infalible. Entonces ese enojo es lo que yo le llamo un enojo santo, porque no vino Cristo y llegó con los cambistas y les dicen, ¿me podrían hacer favor de salirse del templo? No, ¿verdad? No hizo Cristo eso. Dice que volteó las mesas, ¡pum! Sálganse de aquí. No se los dijo así tranquilito, no, se los dijo enojados, pero por una causa justa, por algo que era correcto. Y uno de los evangelios narra que todavía Cristo se queda ahí y estaba mirando cómo estaban ahí pasando los que servían, revisando que estuvieran haciendo, supervisando que estuvieran haciendo lo que era correcto. Él se mantiene haciendo eso. Entonces hay un enojo que es santo. ¿Cuál es la diferencia entre un enojo santo y un enojo que es pecaminoso? Airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo pecamos? Cuando somos dominados por ese enojo, y ese enojo en la mayoría de los casos que no es santo, es porque yo soy el ofendido. Cristo no se ofende él por él mismo, no busca un beneficio, ¿verdad? Al voltear las mesas de los cambistas, sino busca hacer lo correcto. La casa de mi padre será llamada casa de oración. Ese era el fin de la casa de Dios, no era el fin toda esa tranza y ese robo que estaban teniendo ahí, ese fraude. Entonces Cristo no busca su propio beneficio, sino busca hacer lo correcto. Hay un enojo que es egocéntrico, este enojo zumos, que se va a un pico porque tú estás pensando en ti mismo, tu bienestar, tu propia justicia. Y dice la Escritura que nuestra propia justicia, cuando nosotros queremos obrar para bienestar nuestro, en nuestra propia justicia, esos son, dicen Isaías, como trapos de inmundicia delante de Dios, porque no le estamos dejando a Él que obre justicia. Y nosotros queremos la retribución. Y el Señor dice, no os venguéis, mía es la venganza, yo daré el pago. Cuando nosotros llegamos a ese enojo que sobrepasa y empezamos a hablarle mal y empezamos a ofender y empezamos, ¿verdad? Es una explosión de indignación interna por nosotros mismos. En ese momento ya nos excedimos. Y aunque sea un enojo que no te dura mucho tiempo, sino que te vas, ¿verdad? Dices, ¡ay! Ofendes, insultas, buscas tu bienestar, solamente estás buscando tu propia justicia. Y aunque no te dure mucho y al ratito estés re bien, porque así pasa, de repente somos medio bipolares. Y de repente parece que no pasó nada. Esto es zumos. Pero ya ofendiste, ya lastimaste, ya fuiste punzante. Y esa es la señal de una amargura dentro de nosotros. Y la otra palabra, ira, que parecería la misma reacción, es la palabra orgé. Orgé con G. Deseo extendido hacia excitación de la mente. O sea, algo que dura mucho.
pasión violenta, aborrecimiento, castigo. ¿A qué nos hace pensar esta palabra orgé? A una condición fija, permanente en nuestra mente. Algo que se empieza a convertir en un hábito que dura mucho tiempo. Vamos a ver el ejemplo de un hijo de David en 2 Samuel 13, 22 y 23. Un hijo de David llamado Absalón, que vemos posteriormente a este evento que él quiso usurpar el reino de su padre David. Su corazón tendía al mal. Pero vamos a ponerlo como ejemplo de esta palabra orgé. ¿Qué es lo que sucede? Su medio hermano Amnón, asesorado por su tío, mal asesorado por su tío, él dice, siente que amaba porque le gustaba mucho. Ahí se ve esa confusión que existe entre una pasión desenfrenada y el verdadero amor. Y él decía que amaba a la hermana de Absalón, llamada Tamar. O sea, era media hermana de Amnón y Tamar, pero era hermana de Absalón, porque los dos eran hijos de David y de la misma madre. Entonces, ¿verdad? Amnón hace todo ahí un plan para engañar a David, para engañar a Tamar, la lleva hasta su recámara, la viola y después la desprecia. Y dice el versículo 22, 2 Samuel 13, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Algunos pensamos que el silencio es perdonar. Ya te perdoné, mejor ni digo nada, porque si digo, ¿para qué digo si te voy a lastimar? Si ese es tu pensamiento, quiere decir que hay una amargura alimentada por rencor. Si tú no puedes hablar con tu esposa, ¿qué es lo que Dios nos invita? ¿Cuál es la analogía entre la relación de un hombre y una mujer? Cristo nos la compara con su relación con la iglesia. Y nos dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cuál es la relación? Que existe una relación entre Dios, entre Cristo y la iglesia, una relación de comunión. Es lo mismo que debería existir entre nosotros como esposos, una comunión. Pero para lograr la comunión, que es llegar a acuerdos, tiene que haber comunicación. Y si nosotros estamos decidiendo, ¿sabes qué? No voy a hablar, mejor no hablo, porque cada vez que hablo terminamos mal. No es solamente un problema de idiosincrasia. No es que tú te apellides Díaz y ella se apellide Fernández y que pensemos diferente. No es que tú seas hombre y la esposa sea mujer. Y entonces como tú eres ¿quién es de Venus y quién de Marte? Bueno, algo así dice, ¿no? Y hay diferencias y porque ella tiene mayor, ¿verdad?, comunicación entre un hemisferio y otro, y nosotros los hombres no entendemos todas las cosas y entonces no las comprendemos, entonces mejor no hablamos. No es cierto. Esa es una mentira. Si no estamos pudiendo lograr lo que Cristo está haciendo con su iglesia, nosotros como esposos no estamos pudiendo lograr. Si como familia el padre no puede ejercer la disciplina como Cristo ha ejercido la disciplina sobre nosotros como sus hijos, si eso no se está logrando es porque algo está mal, es un síntoma de que algo está mal. No pienses que tu silencio es santo. Es cierto que a veces es sabio callar, pero no pienses, bueno, pues así, y así llevamos años. Mejor no hablamos, mejor no arreglamos, porque siempre lo echamos a perder. Tienes razón, eso es un síntoma de algo que está mal, pero que Dios te está mostrando el día de hoy que tiene el camino para solucionarlo, porque Él nos ama, porque Él es misericordioso con nosotros y nos está diciendo: hey, hay temperatura, hay una infección de algo, y te está diciendo: yo quiero darte la sabiduría para que entiendas qué y a quién tienes que perdonar. Porque ese silencio no pienses que es algo bueno. Vemos aquí a Absalón, dijo: mejor no hablo, nada bueno ni nada malo. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Parecería una causa justa, parecería algo justo, y lo vamos a ver más adelante. Parecería algo justo. Se pasó de listo con mi carnalita, se pasó mira, y le dijo, ¿verdad?, a su hermana:
calladita, tranquila. Y dice el versículo 23, y aconteció pasados 2 años. Fíjate, eso es orgé. Hay algunos que nos guardamos las cosas 5, 10, 20, 30, 40 años. Esta semana platicaba con una persona, con un amigo. Mis padres ya están con el Señor, gracias a Dios ellos se convirtieron al Señor. Yo conocí al Señor gracias a mi madre, al ejemplo de ella, su ministerio, su vida entregada al Señor. Pero la vida de mis padres fue una revolución. 44 años de matrimonio en el que yo podría catalogar cuando menos de los que yo viví ahí y de lo que supe de lo antes de que yo llegara a este mundo, porque fui el 6º hijo de mis padres. Pero lo que pude saber fueron 40 años de pleitos, de iras, de gritos, de enojos, de dejarse de hablar. Y solamente 4, los últimos, después de que mi madre enferma del corazón, 4 en los que ellos vivieron un matrimonio feliz, un matrimonio en Cristo, un matrimonio restaurado. 40 años de pleito. ¿Cuántos llevas tú? Pero Dios quiere hacer la diferencia en nosotros. Dios nos está quitando el velo y Dios nos está poniendo enfrente una llave para ser libres. La culpa, la situación importante no es que tu esposa cambie, es lo que Dios quiere trabajar en tu corazón, que te des cuenta cuál es nuestra realidad. Absalón se aguantó 2 años, pero él se aguantó con vistas a tomar venganza y se la tomó porque mató a Amnón. Le duró eso y permanente el rencor. Qué tristeza tan grande que estemos en esa misma condición, porque esa amargura que provoca ira y enojo, y que muchos decimos, no, estás enojado. No, está bien. Estás enojada, ¿qué tienes? Le dice a tu esposa, nada. Y ese nada ya sabemos, ¿verdad? Muchos de nosotros que es mucho. ¿No les ha pasado que cuando tú vas y muchas veces dices, no, ya, ahí muere, Señor? Vas a la presencia de Dios, ¿no? Y el Señor te muestra que algo no está bien, que tus oraciones están estorbadas, porque no fuiste muy dulce con tu esposa, porque sabes que hay problemas ahí. El Señor te habla y te dice, sabes que está mal ahí. Y dices, va, Señor, vamos a arreglarlo, vamos a solucionarlo, Señor. Y de repente, ¿sabes qué? Vamos a platicar, esposa. Y la esposa dice, tenemos que hablar. Normalmente son las esposas, ¿verdad? Les encanta hablar las esposas. Vamos a hablar, tenemos que hablar, tenemos que arreglar esto. Y con buena intención a veces del corazón decimos, tienes razón, no es bueno que estemos así, vamos a hablar, tenemos que. Y de repente empiezas a hablar, quién sabe qué pasa. Y terminamos, en lugar de hablando, empieza a subir la voz, 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 empieza a tu mamá también. Queríamos arreglarlo, queríamos solucionarlo, queríamos llegar a comunión, queríamos llegar a acuerdos, queríamos platicar. No estaba mal la intención, no estaba más. Y terminamos con gritería, la palabra kraujé, como un clamor, tumulto, aflicción, vocerío. Terminamos hablando, ya ni siquiera hablando, gritándonos, diciéndonos maledicencias, que significa en el griego es blasfemia, que también lo tradujimos así al español, blasfemia. Despreciándonos, denigrándonos, diciéndonos esas intimidades que son lacerantes, metiendo más cuchillos al corazón, ¿verdad? Y de repente volteas y analizas y estás así todo excitado, así de ¿por qué hice eso? ¿Por qué me enojé tanto? Te frustras, sientes una frustración terrible. Porque tú dices, yo quería arreglarlo. Pero el problema es que el dolor se manifiesta de esta manera.
Algo que está ahí, un cuchillo enterrado en el corazón, se manifiesta de esta manera, con un escándalo irracional e insultante. Tú no vas caminando por la calle o en el metro, que hay mucha gente, y tú no vas caminando diciendo ¡ay! 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 No, ¿verdad? Estaríamos mal. Tú vas caminando, vas con tus pensamientos. Si ves al vecino, buenos días vecino, no le gritas. Pero ¿cuándo gritamos? No sé cuántos, no levanten la mano, ¿verdad? Pero no sé cuántos han tenido una uña enterrada. O cuántos por el sol se les ha quemado su piel de acá, que no te pusiste el suficiente bloqueador y te quemas la piel. Y los que están junto a ti no lo saben y de repente llega tu amigo y te dice hola, ¿cómo estás? Y te toca el hombro y tú, ¡ay! O vas ahí en el metro, estás ahí parado y de repente alguien te roza ahí el zapato con la uña enterrada y ¡ay, gloria a Dios! Te dan ganas de Señor te bendiga, ingrato, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Ay! Duele. ¿Por qué hay gritería? ¿Por qué hay maledicencia? Lo que dice aquí, ¿verdad? El sexto. Porque hay malicia en nuestro corazón. Porque hay algo que está mal. Tenemos nuestra naturaleza está caída y eso que está ahí es algo que se ha pervertido dentro de nosotros. Hay algo una tendencia al mal de nuestras vidas y que se emana con esto, con un rencor, una falta de perdón en donde lo autojustificamos en nuestra mente equivocado y que se está demostrando en amargura dentro de nosotros que brota a través de enojo, de ira, y ese enojo y ira en cualquier circunstancia porque hay ese dolor dentro de nuestro corazón de algo que no ha sido perdonado. Se demuestra con gritos, con blasfemias, de cosas que a veces ni siquiera nosotros queremos hacer o teníamos pensado hacer o quisiéramos que cambiara en nuestras vidas. Seguimos hablando truanerías y cualquier cosa, cualquier dolor, cualquier susto lo respondes con una majadería porque estamos habituados en eso. Y qué bueno que suceda así. En Lucas capítulo 6 versículo 44 nos muestra esta realidad de nuestras vidas. Dice así el Señor Jesús: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, aquí la palabra es la misma, caquía, de malicia, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y por qué digo que es bueno? Oye, pastor, ¿qué nos estás dando una justificación para el pecado? No, digo que es bueno porque Dios en su soberanía está permitiendo eso en nuestras vidas para que nos demos cuenta que está brotando algo desde dentro de nosotros, lo cual Dios nos está diciendo: eso, mi querido, mi amado hijo, mi amada hija, eso es lo que yo quiero cambiar de ti. Quiero que renueves tu mente, que está conformada a tu carne y que esa carne tiende al mal. Y Dios no nos abandona a nuestra propia condición, sino nos dice: antes, para vencer eso, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos arrebata de esa mentalidad del mundo de orar su propia justicia, de generar sus propios pensamientos, de tener su propia justificación, y a sus hijos nos sumerge en un mundo del perdón a través de su maravilloso ejemplo. Dios no nos dice: órale, perdona, échale ganitas y perdona, pero 1, 2, 3, ya. No, nos dice: hijito, hijita, perdona. Aquí estoy yo que ya te perdoné, como yo te perdoné. Y ese ejemplo en Mateo 18
lo vamos a ver cómo opera. Porque repito, Dios quiere cambiar esos engaños de nuestra mente en el que hemos creído que ya hemos perdonado, pero las vacas están mugiendo, los becerros están bramando y diciendo: ve, aquí hay amargura. Porque esos gritos y esos enojos y esas iras están demostrando que no has perdonado. Y Dios nos dice: ¿por qué no hemos perdonado? Mateo 18:23 dice: por lo cual Jesucristo, cuando Pedro le dice: Señor, ¿hasta cuándo he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 3 veces? Y el Señor le dice 70 veces 7, que le está diciendo: tú tienes que perdonar de forma perfecta. ¿Y cómo vas a perdonar de forma perfecta? Como yo te perdoné a ti. Mateo 18:23 dice: por lo cual el reino de los cielos, es decir, nos pone un ejemplo, nos pone algo en la tierra para que entendamos cómo obran las cosas en el reino del Señor. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Cuando oímos 10,000 talentos, no nos podemos imaginar la deuda que este hombre tenía. Traído al día de hoy, es decir, esa cantidad, un talento era un peso determinado en plata. Bueno, si tú te agarras esa cantidad de peso en plata y lo multiplicas por 10,000, lo traes al día de hoy, ese peso, lo conviertes en onzas troy, que eso es plata, y las vendiéramos con el precio de hoy, estaríamos hablando alrededor de 16 millones de dólares. Más o menos lo que tienes en tu cuenta bancaria, ¿verdad? No sé si todas las cuentas bancarias de todos reunidos aquí podemos juntar esa lana. 16 millones de dólares. Este hombre, con el trabajo y haciendo la multiplicación históricamente hablando, en la multiplicación de ganar un jornal cada día, él hubiera necesitado alrededor de 3 vidas, un poco más de 3 vidas, para pagar esta deuda. Era una deuda impagable para él. El trabajo de toda su vida no liquidaba la deuda. ¿Y qué nos está enseñando aquí el Señor? Nos está mostrando y recordando la manifestación de la gracia que Él tuvo con nosotros. Ojo, pongan atención, por favor. Gracia sin quitar la justicia. Es decir, el perdón que Dios ejerce sobre nuestras vidas es la manifestación de la gracia. Algo que nosotros no podíamos pagar respecto a nuestro pecado, a nuestras fallas. De ninguna manera teníamos la posibilidad de pagarlo. Y entonces, ¿qué hace? Él dice: ¿sabes qué? Envío a mi Hijo Jesucristo porque Él es totalmente justo y no se podía quedar la deuda ahí. Había que pagarla. Es decir, una gracia, algo que recibimos nosotros sin merecerlo, pero que de todas maneras alguien sí lo tuvo que pagar. Y es lo que sigue diciendo el Señor Jesús en esta historia, versículo 25 de Mateo 18. A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Es decir, si nosotros hubiéramos tenido que ir al infierno, hubiéramos recibido algo justo. Pero algo sucede en el plan de Dios, en el plan eterno de Dios. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué fue la recomendación del apóstol Pablo en Efesios 4:32? Antes, sed benignos y misericordiosos. Cuando nosotros entendemos la misericordia recibida, manifestada en esa gracia de Dios, porque es importante que analicemos esto. Una persona que está dispuesta a perdonar, cuando nosotros verdaderamente nos disponemos a perdonar, se requiere, es indispensable estar dispuesto a perder y absorber el daño.
¿Qué hace este rey? Lo mueve la misericordia y de repente, ¿verdad? No dice palabras mágicas. Dice, echa la cadula, chachi, como un adiós deuda. No se esfuma la deuda. ¿Qué pasa con la deuda? La absorbe. ¿Qué pasa cuando alguien te lastima, cuando alguien te traiciona, cuando alguien te enteras de que alguien habla mal de ti, cuando alguien te dice cosas hirientes? Tú dices, sientes un dolor dentro de tu corazón y el deseo de justicia te hace, yo quiero que él sienta el mismo dolor. Cuando tu esposo se porta mal contra ti, se va a trabajar, ojalá no encuentre el camión, se tenga que ir caminando el desgraciado. Que algo le pase. Señor, haz algo. Hasta oramos a Dios, Señor, haz algo para que se arrepienta. Sí, coma, no me toma. Tú estás deseando que retribución por el dolor que tú recibiste. Ese deseo de justicia equivocado en nuestro corazón nos hace pensar, ¿verdad? Y desear que sufra, que entienda lo que yo sufrí, que vea lo que significa esto, que sienta lo que yo estoy sintiendo. Y no estamos dispuestos a perder, porque nuestra carne, repito, es egocéntrica y a la carne no le gusta perder. La carne le gusta ganar. ¿Cuántas discusiones han llegado en nuestras vidas, en nuestras relaciones, principalmente en la familia, en el matrimonio? ¿Cuántas de nuestras discusiones, de nuestros dolores, de nuestras laceraciones, de ser puntiagudos, han sido por cosas tan vanas, tan absurdas como ganar un argumento? No, es que yo no dije verde como tú crees que es verde. Es el verde que yo dije es verde como verde agua. No, tú dijiste que era verde bandera. No, yo quise decir que era verde agua. No, y así estamos. A veces nuestras discusiones se convierten de un asunto importante a lo vano y lo llevamos a cosas tan superficiales como la semántica. Y no llegamos a ningún acuerdo. Impresionante, pero así es, porque la carne no le gusta perder. Yo dije lo que dije, porque lo dije. Y Dios es testigo. No nos gusta perder. A la carne no le gusta perder. No le gusta perder el argumento, no le gusta perder ningún bien, no le gusta perder. Las ofensas no son borradas, ni siquiera, fíjate, ponte a pensar, bueno, ahora que le vaya mal a mi esposo, que pierda el trabajo y aunque tengas hambre durante 15 días en tu casa. No nos damos cuenta, ¿verdad? Si esa persona que te ofendió es castigada, si aquel asesino que de tu hijo, ¿verdad?, pudiera pasar los peores momentos de su vida, eso nunca va a recuperar la vida de tu hijo. Aquel que te robó, ¿verdad?, porque esté 20 años en la cárcel, no va a recuperar de ninguna manera, vas a recuperar el dinero que tú perdiste. Aquel que te chocó y no te quiso pagar, no vas a arreglar tu coche si aquel, ¿verdad?, le va mal y tiene que dejar su coche en el corralón. El castigo del otro no es borrada en tu corazón. No pienses eso. Eso es un perdón barato el que hemos ofrecido en muchas ocasiones. La deuda no desaparece del amo. El amo asume la pérdida. Dios, para perdonarnos a nosotros, asume la pérdida enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para mostrar su grandísimo amor a nuestras vidas, y Él asume la pérdida. Y eso es lo que en muchas ocasiones no hemos querido hacer. No queremos decir, ¿sabes qué? Soporto el dolor y no quiero dolor para nadie más. En 1 Corintios 6:7 el apóstol Pablo hace exhortaciones. ¿Qué sabes tú del juicio de Dios sobre la vida de alguien? No seas vano, no seas una cosa superficialmente. El castigo que pueda haber sobre su vida puede ser algo hasta terrible para tu vida. Pero el rencor nos ciega y no nos damos cuenta de esa condición. Para perdonar tenemos que estar dispuestos a perder, a absorber el daño. Eso es el verdadero perdón.
Dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes, como nosotros. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. La carne busca justicia, pero una justicia corrompida. ¿Qué recibió este siervo? Recibió misericordia, y por esa misericordia recibe el perdón de la deuda. Nosotros, la carne se olvida rápidamente de la misericordia y la gracia recibida. Rápidamente. Porque cuando nos enfrenta a Dios a una situación así, nos hace evaluar, a ver, ¿qué recibiste tú? ¿Qué recibiste tú? ¿No ves a ese siervo cuando le clama y le dice: ten misericordia de mí? Yo lo decía, ¿sabes qué? Movido a misericordia, el rey le perdona la deuda, y el siervo no dice: no la merezco, no, yo te voy a pagar. No. ¿Qué hizo? Wow, gracias, la recibo. Sí, ay, qué bendición tan grande. No, hombre, aleluya, gloria. Venimos y cantamos y decimos: aleluya, Señor, tú eres bueno, me has perdonado mis pecados, Señor. Pero cuando Dios nos dice, aquí verticalmente recibimos una medida de misericordia, de gracia. Pero esa medida, cuando la traemos al horizontal, de una manera impresionante se acorta. La carne se olvida de esa misericordia y nosotros buscamos esa justicia corrompida con una medida sin integridad. Dejamos de ser íntegros. Eso es una falta de integridad. El no perdonar es una demostración de una falta de integridad en nosotros, porque Dios utiliza esta medida para nosotros y la recibimos. Esta bendición, este beneficio lo recibimos. Pero cuando se trata de perdonar al que está alrededor de nosotros, entonces esa medida cambia. Falta de integridad. Quiero leerles, para terminar, de un libro de Brian Sand que se llama Incondicional. Haciendo una pregunta: ¿es posible cualquier tipo de perdón? Dice estas palabras: son necesarios los ojos nacidos de nuevo que pertenecen a la nueva creación para apreciar plenamente que en un mundo que nuestros deudores paguen sus deudas, es el mundo que nos hará a nosotros pagar nuestras deudas. Lo que el mundo necesita es un jubileo de perdón recíproco y costoso. La falta de perdón es señal de una u otra cosa: de una persona que realmente no ha nacido de nuevo, que no has recibido esa misericordia, que no puedes ejercer esa misericordia, que no puedes ejercer ese perdón porque tú realmente no lo has recibido. Si ese es tu caso, si el día de hoy tú puedes reconocer que esos conceptos no los podías ejercer porque ni siquiera los entendías, porque ni siquiera habías reconocido el perdón que había sobre tu vida, y el día de hoy lo estás pudiendo reconocer, este es el día de salvación para tu vida. Porque Dios te ha mostrado ese amor a través del perdón que no ganaste tú, sino fue solamente posible a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y si estás entendiendo el día de hoy por primera vez esto, es porque el día de hoy estás naciendo de nuevo. El Espíritu Santo de Dios te ha hecho comprender eso, y ahora eres una nueva criatura. Y la segunda razón es porque tal vez sí has nacido de nuevo, pero estamos tan influenciados por este mundo, y esto es lo que está sucediendo desafortunadamente en la iglesia de Cristo del día de hoy, que hemos nacido de nuevo, pero permanecemos dominados
sometidos, como dice 1 Corintios 3, en nuestra carne. Somos cristianos sensuales, que no nos gusta tomar decisiones sino solamente sentir, y en eso nos excusamos. Es que no siento perdonar. No necesitas sentir nada. Es más, si vas a sentir algo, vas a sentir dolor por la pérdida, pero sabes que es una pequeña pérdida, como cuando siembras un grano de trigo que a su tiempo dará mucho fruto, porque Dios es así. Dios no es deudor de nadie. Y si Dios te está pidiendo que te sumerjas a ese mundo del perdón, que tomes esas decisiones de perdonar, es porque sabe Dios que tu vida va a dar mucho fruto, porque vas a poder ser participante del milagro de restauración de tu vida. Y esa restauración va a ser un milagro de restauración en tu matrimonio, y va a ser un milagro de restauración en tu familia, y va a haber un milagro de restauración en la vida de muchos otros, que al ver esa luz en tu vida, ese accionar del poder de Dios restaurador en tu vida, la gente va a decir: yo quiero lo que esa persona quiere, lo que esa persona tiene, lo que es una realidad en la vida de ellos. Dios nos ama, y Dios nos ama de tal manera que no solo decidió pasar por alto nuestra deuda. No solo Él dijo: bueno, vamos a, ya no pasa nada. No, Él no pasó por alto la deuda, porque no era posible esto en su santidad y su justicia perfecta. Él se bajó desde su altura y se humilló siendo inocente. Fue a la cruz, mucho más dolorosa que cualquier dolor que nosotros podamos haber podido provocar, y fue vaciado de su sangre por amor. Ese amor que debe ser perfeccionado en nosotros para no guardar ningún rencor, sino perdonar como Dios nos ha perdonado. Le suplico que cierre sus ojos. Señor, gracias por mostrarnos en nuestra vida esos síntomas, esas señales de que algo está mal. Y ahora sabemos cómo se llama la enfermedad, y necesitamos sabiduría tuya para ejercerla, para ejercer esa vacuna del perdón en nuestras vidas, así como nosotros fuimos perdonados. Tenemos que perdonar todo lo que históricamente en nuestras vidas nos ha dañado, lo que tú nos pongas en la mente que hemos nosotros solamente dejado pasar por alto, y creemos que hemos perdonado, pero ha sido un engaño, porque todavía queremos sufrimiento para alguien, queremos paga, queremos que esa persona sufra, que pague conforme a lo que nosotros hemos sufrido. No importa si los volvemos a ver o no los volvemos a ver, si están en este mundo o no, tú nos diriges hacia esas personas para que ejerzamos perdón, porque el problema está dentro de nosotros. Los cuchillos están clavados dentro de nuestro corazón. Permite que sean quitados a través del perdón y los dejemos a un lado. Tú nos pones enfrente esa llave para que esos grilletes que nos tienen atados a la falta, al rencor, que nos tienen atados a esas personas que no hemos perdonado, aquí nos estás poniendo la llave para que abramos esos grilletes y seamos libres de una vez por todas a través del perdón. Muéstranos, no tan solo en este momento, sino a lo largo de estos días y de nuestra vida, porque ese perdón no solo se tiene que ejercer con lo que nos ha sucedido en el pasado, sino con cada persona que nos pueda seguir lastimando. Este perdón tiene que ser algo preventivo en nuestras vidas, para que cada vez que alguien nos ofenda, sepamos que no tenemos que darle lugar a una raíz de amargura que crezca y que nos lleve, Señor, a una condición terrible, deplorable, de angustia y de enojo, sino que nosotros podamos ejercer el perdón de forma inmediata, Señor, y podamos permanecer libres en esa libertad que Cristo ganó para nosotros. Trae esa convicción a nuestras vidas, que podamos caminar, vivir, hablar, pensar, accionar nuestras vidas con ese gozo y esa paz que el Espíritu de Dios
permaneciendo en nosotros, genera en nuestras vidas. Somos tus hijos, tus amados, y queremos seguir viviendo para ti. Y si tú en esta mañana has podido comprender lo que mencioné hace un momento y realmente has podido experimentar ese nuevo nacimiento en tu vida, esas señales que has comprendido ese amor de Dios, ahí en tu lugar, dile estas palabras, solo para confirmarle a tu corazón y a tu mente lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Dile estas palabras a Dios: Señor y Dios, te doy gracias por amarme, porque tu Hijo Jesucristo mostró ese amor en que, siendo yo pecador y merecer la muerte, Cristo vino a morir en mi lugar, derramó toda su sangre por mí, pagaste lo que yo debía, fue alcanzado el perdón de mis pecados por la obra de Cristo Jesús. Gracias, porque sin merecerlo tú me das ese regalo. Creo que después de morir en esa cruz resucitaste para darme la victoria sobre la consecuencia de mi pecado, y soy justificado. Ya no más culpa, ya no más acusación, ya no más vergüenza, porque ahora soy tu hijo, soy tu hija. En el nombre de Cristo Jesús.